Dentro de la unidad de aerodinámica de ala fija, ya reconocimos lo que es un perfil aerodinámico. Es algo que probablemente ya habían visto, pero pues ahora sí ya afianzamos un poquito más la parte teórica. Y también vimos la principal nomenclatura, es decir, los perfiles aerodinámicos más comunes y cómo leer esos nombres, esos perfiles y entender qué representa cada dígito para cada una de las familias. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que son las fuerzas y los momentos aerodinámicos. Ya empezamos a trabajar con un parámetro muy importante del perfil aerodinámico que es el coeficiente de levantamiento. Y si bien el coeficiente de levantamiento no nos proporciona información total acerca de cuánto levantamiento genera ese perfil, pues sí nos indica una gran parte de esa información, porque lo demás depende de la forma del ala. En clases posteriores vamos a ver lo que es la forma o la geometría que tiene el ala y también características del ala como tal. Ahorita vamos a seguir trabajando todavía con el perfil aerodinámico. Para empezar, vamos a definir lo que es la fuerza de sustentación y sus componentes que son levantamiento y el diseño. Vamos a analizar primero cómo se generan las fuerzas aerodinámicas alrededor de una aeronave, un Boeing 747, y pues vamos a ver que estas pueden parecer complejas. ¿Por qué? Porque tenemos flujo que es tridimensional, que es complejo, donde se considera la viscosidad, donde puede haber cambios de densidad, donde la velocidad es variable. Podemos tener una velocidad local en ciertos puntos diferente a la velocidad de corriente libre. También pues está en contacto con el ala principalmente, pero también está en contacto con otras superficies como lo son el fuselaje, la cubierta del motor en caso ¿cómo se llama? De los motores montados sobre el ala, el empenaje, etcétera. Esto supone pues una interacción compleja entre el aire y la aeronave. En este caso en este otro caso vamos a evaluar o vamos a analizar un poco la interacción que existe entre un automóvil y una corriente de aire. Vamos a pensarlo desde el punto de vista de la resistencia aerodinámica. Y pues en este caso va a estar involucrada el cuerpo como tal, es decir, el automóvil, el aire e incluso el suelo. Si se fijan, son condiciones distintas. En una estamos evaluando o analizando la interacción entre el aire y una aeronave. Y en la otra estamos analizando la interacción entre el aire y un objeto, que probablemente puedan ser muy distintas entre sí, una más sencilla que la otra más compleja que la una, pero sin embargo, en ambos casos, las fuerzas que se generan y los momentos derivados de esas fuerzas, pues se van a deber únicamente a dos tipos de condiciones. La primera va a ser la distribución de presiones sobre la superficie del cuerpo y la segunda va a ser la distribución de esfuerzos cortantes sobre la superficie del cuerpo. Recuerden que la presión es un esfuerzo normal, es decir, es una fuerza aplicada a una superficie perpendicularmente a esta. Es decir, que nosotros podemos tener una superficie como esta y la presión va a actuar de forma perpendicular a la superficie. Es un esfuerzo normal. Mientras que los esfuerzos cortantes van a actuar de manera paralela a la superficie. Es decir, que si ahora nosotros tenemos una superficie, en vez de que la presión esté actuando de forma normal, el esfuerzo cortante va a estar actuando de forma paralela. Como si hagan de cuenta que un esfuerzo cortante es lo que ocurre cuando ustedes tienen la mesa en la que están apoyada su computadora o lo que sea, y con la mano la apoyan sobre la mesa y la deslizan. Van a ver que se ejerce cierta resistencia, cierta fricción, ¿ok? Eso es un esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalla. Es el que se aplica, la fuerza que se aplica paralelamente a una superficie. ¿Sí queda claro que es la presión y que es un esfuerzo cortante? Sí.
¿Alguien que tenga dudas todavía acerca de eso? Recuerden, presión es perpendicular a la superficie, esfuerzo cortante es paralelo a la superficie. Muy bien. Estos son los únicos mecanismos que van a generar una fuerza, que van a comunicar una fuerza de superficie a un cuerpo en movimiento. Hay otras fuerzas que son de volumen, pero en este caso pues no las estamos evaluando. Una fuerza de volumen puede ser la gravedad, un campo electromagnético, etcétera. Pero aquí nada más nos importan las de superficie. Esto es lo que les comentaba, la presión actúa perpendicularmente a la superficie y el esfuerzo cortante actúa paralelamente. Ahora, analizando el perfil aerodinámico, podemos ver aquí que tenemos la presión actuando de forma normal, es decir, con un ángulo de 90 grados, perpendicularmente a la superficie, y el esfuerzo cortante actuando paralelamente. En este otro punto de aquí, tendríamos un esfuerzo cortante paralelo y un esfuerzo perpendicular, un esfuerzo normal, la presión, ¿ok? Y así en cualquier punto sobre la superficie. Sí, estoy aplicado pues obviamente un perfil aerodinámico. El resultado de la aplicación de todas estas presiones y estos esfuerzos cortantes va a ser una fuerza resultante, la cual vamos a denotar con la letra R mayúscula y un momento denotado con la letra M mayúscula. Y todas estas presiones se van a ubicar en un punto de donde va a salir esta fuerza resultante. Y ese punto se va a conocer como centro de presión. Un perfil aerodinámico tiene centro de gravedad, centro de presión. Vamos a ver, explicar a qué me refiero. Todo cuerpo tiene un centro de gravedad. El centro de gravedad casi siempre se denota de esta forma, así como que un circulito con dos de los cuatro cuadrantes rellenos. Es el punto de equilibrio de cualquier objeto. Es decir, que si ustedes eh, amarraran un hilo a ese objeto y lo colgaran, el centro de gravedad sería el punto donde tendrían que agarrar ese hilo para que se estuviera en equilibrio, para que se balanceara perfectamente. Eso se conoce como centro de gravedad. Todo objeto tiene un centro de gravedad. A lo mejor han escuchado que los carros también tienen un centro de gravedad. Por ejemplo, las camionetas tienen un centro de gravedad más alto que los carros, por eso es más fácil que se volteen cuando van a exceso de velocidad y realizan maniobras o curvas muy cerradas. En el caso del perfil aerodinámico, por lo regular, el centro de gravedad se ubica a una cuarta parte de la cuerda partiendo del borde de ataque, es decir, más o menos al 25% de la cuerda. Y si la masa del perfil aerodinámico no se altera, el centro de gravedad va a permanecer en ese punto. Sin embargo, el centro de presión es otro punto en el cual se ubica la resultante de las fuerzas aerodinámicas. Y este punto sí varía, porque dependiendo del ángulo de ataque es la distribución de presiones del perfil. Y dependiendo de esa distribución de presiones y de esfuerzos cortantes, pues va a cambiar el punto donde va a estar aplicándose esa resultante. ¿Sí? Cuando el centro de presión es distinto al centro de gravedad, es decir, cuando este punto se ubica en un punto distinto a el centro de gravedad, se va a generar un momento, ¿ok? Véanlo como una especie de sub y baja. Nosotros tenemos un sub y baja, tenemos ahí la cuña o el soporte y tenemos una tabla, un metal, lo que sea, donde se sienta una persona de cada lado. Si, si no se sienta nadie, imaginen esta cuña como centro de gravedad. Si no hay nadie sentado, el centro de presión va a estar aquí también y va a estar en equilibrio. Sin embargo, si una persona se sienta aquí, pues esta parte va a tender a bajar y esta parte va a tender a subir, porque ya el centro de presión no está en el mismo lugar que el centro de gravedad. Ahora imagínenlo al revés, en vez de sentarse, imaginen que lo están empujando con las manos hacia arriba, de tal manera que si ustedes, tomando en cuenta ese mismo
ese mismo sube y baja. Ahora imaginen que en vez de sentarse sobre esta parte, ustedes la van a levantar con las manos hacia arriba. ¿Qué le va a pasar al sube y baja? Pues que esta parte va a tender a bajar y esta parte va a tender a subir. Imagínense que ustedes con las manos son el centro de presión del perfil aerodinámico. El centro de gravedad vendría siendo el apoyo del sub y baja. Sus manos empujando hacia arriba serían el centro de presión. Entonces, si ustedes empujan en este punto perfil hacia arriba, pues va a generar un momento hacia allá. Si ustedes se alejan más, van a necesitar menos fuerza para generar el mismo momento. Pero si aplican más fuerza, este momento va a ser todavía más grande. Un momento es igual a la fuerza aplicada a una distancia específica. Partiendo del centro de gravedad, el momento va a ser igual a la fuerza que se aplique por la distancia del centro de gravedad en la cual se va a aplicar. Entonces, si yo quiero aplicar un momento, si yo quiero aplicar el mayor momento posible, pero manteniendo la misma fuerza, ¿dónde lo aplicaría? A lo largo de la cuerda del perfil aerodinámico. ¿En qué punto lo aplicaría? Si quiero generar el mayor momento posible. Al final de la cuerda. Sí, al final. Exactamente, al final. ¿Por qué? Porque la distancia desde el centro de gravedad al final de la cuerda es la mayor distancia posible. Y si yo digo que la fuerza la estoy manteniendo constante, la única forma de aumentar el valor del momento es aumentando el valor de la distancia. Ahora, en aerodinámica se pretende que el momento de cabeceo, que es este momento que estamos viendo del perfil, sea lo más pequeño posible. Por lo tanto, si yo quiero que el momento de cabeceo sea lo más pequeño posible, ¿dónde tendría que ubicar o dónde tendría que aplicar esa fuerza? Al principio del borde de ataque o lo más cercano. Lo más cercano al centro de gravedad, porque si yo lo aplico en el borde de ataque, voy a generar un momento, solo que ahora para el otro lado. ¿Sí? Entonces, lo ideal para mantener el momento lo más pequeño posible, hay que aplicar esa fuerza lo más pegado al centro de gravedad. Y es lo que se busca. Siempre se va a buscar que en el perfil aerodinámico la resultante siempre esté saliendo del centro de presión más pegado al centro de gravedad. ¿Sí? Entre más pequeña sea esta distancia, mejor, porque quiere decir que se va a generar menor momento. ¿Sí? Claro que sí nos interesa generar momentos, porque en un avión se tiene el ala y se tiene el estabilizador horizontal, donde va el elevador. Vamos a ver las superficies sustentadoras y de control más adelante. Aquí sí se utiliza el momento, porque el centro de gravedad del avión va a estar aproximadamente aquí. Entonces, ¿cuál es la función del elevador? Es el que se mueve aquí, para abajo o para arriba. Pues generar el movimiento de cabeceo del avión. Entonces, aquí se utiliza un momento de la fuerza aplicada acá en, o utilizando este centro de gravedad como pivote para generar el movimiento de cabeceo de la aeronave. Aquí sí es muy útil un momento y entre más lejos, pues mejor, porque menos fuerza se va a requerir. Pero en el caso del perfil aerodinámico, nos conviene que el centro de presión, que es el centro donde se está aplicando esta fuerza, que es la resultante, pues esté lo más cercana al centro de gravedad. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Y queda claro lo que es el momento de cabeceo del perfil y cómo está en función de la fuerza y la distancia? Sí. Sí, profe. Sí, Pues bueno. sí, nada más una pregunta. Sí, adelante, Leonel. ¿Se llegan a tomar diferentes, ya sea de las alas o del elevador?
Diferentes que, momentos. perdón. Diferentes momentos. Sí, ahorita estamos hablando del momento de cabeceo del perfil. Este que expliqué acá del elevador y del ala es un momento aplicado entre superficies. Y ese sí es funcional porque ese sí nos permite mover el avión o controlar el avión en el movimiento de cabeceo en función de ese elevador. Y ahí sí nos conviene tener un mayor momento porque quiere decir que vamos a aplicar menor fuerza a una mayor distancia. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos las superficies sustentadoras y de control. ¿Ok? Ahorita Ok. estamos hablando nada más del perfil aerodinámico. ¿Sí? Muy Sale. bien. Esto es lo que les comentaba, el momento va a existir siempre y cuando el centro de presión esté ubicado distinto del centro de gravedad. Y lo podemos ver aquí, el perfil aerodinámico, la resultante y el momento. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo el centro de presión varía en función del ángulo de ataque. Podemos ver que aquí el ángulo de ataque es de -2 y el centro de presión está incluso fuera del perfil aerodinámico. Un ángulo de ataque de 3 grados, el centro de presión ya está dentro del perfil, pero muy tirado hacia al borde de salida. Conforme aumentamos el ángulo de ataque, vemos que el centro de presión ya va a estar más tirado hacia el centro del perfil y con un ángulo de ataque de 14 grados, pues el centro de presión ya va a estar más ubicado cerca del centro de gravedad. ¿Ok? Es por eso también que las aeronaves tienen un ángulo de incidencia. ¿Cuál es la definición de ángulo de ataque? ¿Alguien me puede decir? Ángulo en el que va Era la diferencia va contra el aire, ¿no? entre la cuerda y el viento relativo. Exactamente. El ángulo de ataque va a ser la diferencia que existe entre el vector de la velocidad y la cuerda del perfil, este ángulo de aquí. Pero existe otro ángulo similar, que es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, vamos a tener aquí un avión muy feo. El ángulo de incidencia es el ángulo que tiene la cuerda del perfil aerodinámico contra el eje longitudinal de la aeronave. ¿Sí? Es decir, si ustedes ven una aeronave del lado, van a notar que a lo mejor en la punta del ala el perfil sí se ve horizontal, se ve acostado. Pero en la raíz, que es la parte del ala que está pegada al fuselaje de la aeronave, pues el perfil aerodinámico ya no está tan horizontal que digamos, ya tiene cierto ángulo respecto al eje longitudinal, es decir, al fuselaje de la aeronave. Este ángulo de aquí se conoce como ángulo de incidencia. ¿Sí? Obviamente, cuando el avión está horizontal, pues el ángulo de incidencia va a ser el mismo que el ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque pues la velocidad se va a aproximar con la misma dirección que el fuselaje. Pero cuando el avión hace se eleva, va a levantar el morro, la nariz. Eso quiere decir que el ángulo de ataque ahora va a ser igual a el ángulo de ataque más el ángulo de incidencia. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí puede ser el ángulo de incidencia. Y ya si giramos el avión, pues vamos a tener estos 14 grados más los ángulos derivados de la velocidad de corriente, más el ángulo, perdón, derivado de la velocidad de corriente libre. ¿Sí? Esto pues no corresponde a la materia, pero pues era una explicación para que supieran cuáles son los distintos ángulos, el de ataque y el de incidencia. ¿Ok? Entonces, estos ángulos que estamos viendo, estos de aquí, pueden ser ya sea de ataque o también puede ser de incidencia. Es decir, que esta línea de aquí sea el fuselaje, el eje longitudinal del avión. ¿Ok? Y esto impacta en la ubicación del centro de presión. Sí, porque a cada ángulo de ataque, el perfil aerodinámico va a tener una distribución de presiones distinta. A lo mejor aquí la distribución de presiones es muy pequeña acá y va a ir subiendo conforme se va acercando al borde de salida. Pero a lo mejor acá
la distribución de presiones va a ser más grande, más hacia el borde de ataque, que es la distribución más común de un perfil aerodinámico, ¿sí? A esto se le conoce como distribución de presiones, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la mayoría, las presiones más grandes van a estar ejercidas más hacia el borde de ataque. Por lo tanto, esta resultante, que sería como que el promedio de todas estas fuerzas, pues va a estar ubicada más hacia donde estén los valores más grandes. ¿Sí? Aquí a lo mejor la distribución de presiones es más de este tipo. Por eso está más tirado hacia el borde de salida. Sí queda claro entonces que es un centro de presión y cómo éste se desplaza dependiendo de la distribución de presiones en función del ángulo de ataque. Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hasta ahorita hemos visto un perfil aerodinámico que tiene una fuerza resultante R, aplicada en un punto conocido como centro de presión, el cual es distinto al centro de gravedad, no son los mismos. Pero esa resultante tiene dos componentes. Si recordarán sus clases de cálculo vectorial, recordarán que se tiene un eje coordenado y ustedes veían un vector resultante, ¿sí? Sin embargo, ese vector resultante tiene dos componentes, una en X y otra en Y. Bueno, esta sería la componente en X, esta de aquí, y esta sería la componente en Y. ¿Sí? Y esto no es otra cosa más que es un triángulo, no es otra cosa más que un triángulo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, esta fuerza resultante del perfil aerodinámico tiene una componente en y una componente en X. ¿Alguien sabe cómo se llaman esas componentes? Esta fuerza resultante se conoce como fuerza de sustentación, pero está compuesta por otras dos fuerzas. Una que es perpendicular al flujo de corriente libre, es decir, que es perpendicular al aire, y otra que es paralela al aire. ¿Alguna idea de cómo se pueden llamar? ¿No fue la que nos dijo, la de presión y la de cortante? Ah, Levantamiento y arrastre. Efectivamente, lo de presión y cortante son los esfuerzos. Recuerden que un esfuerzo es una fuerza aplicada a una, ¿cómo se llama? A una superficie. ¿Sí? Es una fuerza que se aplica a una superficie, ya sea de forma perpendicular o paralela. Pero la fuerza como tal, esta de aquí, esta fuerza aplicada a la superficie, tiene dos nombres. Puede ser paralela también o perpendicular. La que es perpendicular es la fuerza de levantamiento y la fuerza que es paralela se conoce como fuerza de arrastre. Bueno, aquí es lift y este es drag, ¿ok? Pero también se conoce como fuerza de arrastre, ¿sí? Y esos son los componentes de la resultante. La resultante se llama sustentación. Es muy común que se utilicen levantamiento y sustentación de manera indistinta, sin embargo, pues sí representan cosas diferentes. La sustentación es la fuerza resultante, ¿ok? Un perfil aerodinámico genera sustentación, efectivamente, porque genera una fuerza resultante R, que es la sustentación. Pero la sustentación tiene un componente que es el que hace que el perfil se eleve, que la aeronave se eleve, que es el levantamiento. Y también genera arrastre, es decir, genera resistencia aerodinámica, pues debida a la viscosidad. ¿Ok?
Entonces, levantamiento y arrastre son las fuerzas componentes de la resultante. El levantamiento, que es perpendicular al flujo de corriente libre, y el arrastre, que es paralelo al flujo de la corriente libre. Y aquí los podemos ver. Tenemos un perfil aerodinámico con un ángulo de ataque alfa diferente de 0 y la velocidad de corriente libre. Por lo tanto, vamos a tener una fuerza resultante R, que si se fijan está inclinada. Y esa fuerza resultante va a tener su componente en Y, que es el levantamiento, la cual es perpendicular a la velocidad de corriente libre. Y vamos a tener otra fuerza que es la de arrastre, que es paralela al flujo de corriente libre. ¿Ok? Por el momento ignoren la N y la A. ¿Ok? Solo quédense con la fuerza resultante. ¿Sí? Esta fuerza resultante se divide en levantamiento y arrastre. ¿Dudas acerca de cuál fuerza? Hasta ahorita tenemos 3. ¿Dudas acerca de cuál es cuál? ¿Algo que no se les haya quedado claro? ¿Confusión que haya generado? Nomás esas tres, ¿verdad? Sí, por el momento sí. Sí, Profe, la N. Sí, adelante. bueno, yo me quedé con eso de que usted mencionó que la sustentación es el resultado del levantamiento, de la fuerza de levantamiento por la fuerza de arrastre. No, no se multiplican. La manera de calcular la resultante es la siguiente. Tienes un sistema de coordenadas X y Y y tienes una resultante. ¿Ok? Tienes la componente en X, que es el arrastre, y la componente en Y, que es el levantamiento. ¿Sí? Si te fijas, tenemos aquí un triángulo. Por lo tanto, gracias a Pitágoras sabemos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, donde C cuadrada es la hipotenusa, bueno, C es la hipotenusa, que es esta línea de aquí, que sería la resultante. A sería un cateto y B sería el otro cateto, es decir, uno de ellos sería el arrastre y el otro sería el levantamiento. Por lo tanto, si tú quieres conocer el valor de la fuerza resultante, tienes que hacer esta operación. ¿Sí? No los multiplicas directo. El levantamiento por el arrastre no te va a dar la resultante. Tienes que aplicar trigonometría para poder calcular el valor de la fuerza resultante, que sería el cuadrado del levantamiento más el cuadrado del arrastre y todo eso elevado a la 1/2 o lo que es lo mismo raíz cuadrada de todo eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tú conoces la resultante y el ángulo que se forma? Pues puedes utilizar leyes de senos y cosenos. ¿Sí? Sabemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Por lo tanto, si tú tienes este ángulo y tienes esta resultante, quieres calcular la fuerza de levantamiento. Entonces, ¿qué necesitas? Bueno, tienes la hipotenusa, tienes el ángulo y estás buscando el cateto que es opuesto al ángulo. Este sería el adyacente y este sería el opuesto. Por lo tanto, vas a utilizar esta ecuación de acá. ¿Cómo? Bueno, despejas el cateto opuesto, que es el que estás buscando, y cateto opuesto va a ser igual a el seno de el ángulo que estás buscando, perdón, el ángulo que conoces, por el valor de la hipotenusa. Y de esa manera puedes conocer la fuerza de levantamiento con esa resultante, que es la sustentación, y el ángulo que forma con respecto a eje X. ¿Sí? Lo mismo para el arrastre. Aquí puedes hacer lo mismo, calcular este otro ángulo, o sea, 90 menos este ángulo para sacar este y usar senos, ley de senos, o puedes utilizar la ley de cosenos. ¿Por qué? Porque ya estás buscando el cateto adyacente, que sería este de acá. ¿Sí? Sé que a lo mejor ahorita no me están entendiendo muchos de ustedes, pero así es como se calcula el levantamiento o el arrastre en función de la resultante utilizando trigonometría. ¿Sí? Si se fijan, hay triángulos por todas partes. Tenemos vectores, tenemos ángulos, tenemos triángulos. Entonces podemos hacer uso de
todas estas herramientas trigonométricas para hacer cálculos. ¿Ok? Pero que quede claro que no es nada más multiplicar uno por otro. Es un poquito más complejo que eso. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Grábense esto, por favor. Que quede bien claro que el origen de todas las fuerzas aerodinámicas va a ser debido a la distribución de presiones y esfuerzos cortantes. ¿Ok? Aerodinámicamente hablando, no hay otro mecanismo que genere la sustentación, es decir, levantamiento y arrastre, más que la distribución de presiones y la distribución de esfuerzos cortantes. Es lo único. ¿Sale? La aerodinámica tiene como objetivo, pues, calcular estos valores, las presiones y los esfuerzos cortantes. ¿Es complejo? Sí, pero hay ciertos modelos matemáticos que simplifican o permiten hacer cálculos rápidos de estas fuerzas de levantamiento con la información que se conoce tanto del perfil como del ala. ¿Ok? Vamos a ver una de esas formas que ya la vimos también en capa límite, pero vamos a resumir entonces qué es lo que afecta a las fuerzas sobre un avión. Bueno, primero que nada, la forma del perfil. Ya vimos en el tema de nomenclatura NACA que existen diferentes geometrías del perfil aerodinámico y cada una pues va a tener sus características tanto geométricas como aerodinámicas, es decir, cuál va a ser su coeficiente de levantamiento de diseño, qué tan grueso es, el espesor máximo, eh, qué tan curvo es el perfil o no, etcétera. La superficie del ala y la forma de esta superficie también tiene mucho que ver. No es lo mismo utilizar una geometría de ala rectangular a una en flecha o a una ojival o a una delta, etcétera. La densidad del aire es muy importante porque al ser la fuerza de levantamiento y arrastre el producto de la distribución de presiones y esfuerzos cortantes, pues esa presión y ese esfuerzo cortante depende de qué tanto aire tengamos. Entre más denso sea el aire, mejor porque más aire tenemos. Entre menos denso sea el aire, pues más problemas porque vamos a batallar para conseguir aire. Por eso las aeronaves no pueden volar más allá de cierta altitud, porque ya no hay tanta, la densidad de aire ya no es tan alta. Y lo vimos en atmósfera estándar, vimos que no es lo mismo la densidad del aire al nivel del mar, que es de 1.225 kilogramos sobre metro cúbico, a la densidad del aire a 11.000 metros de altitud, donde era casi 0.2 kilogramos sobre metro cúbico, es decir, una sexta parte de la cantidad de aire que hay a nivel del mar. La velocidad también es importante porque esta indica qué tan fuerte, por así decirlo, va a pegar el aire contra la superficie y el ángulo de ataque, lo cual va a variar la superficie que está en contacto con el aire. Al tener un mayor ángulo de ataque, pues vamos a tener mayor superficie en contacto directo. Aparte, ya un poquito más complejo, pues se tiene que considerar la velocidad del sonido en el aire, porque se pueden generar ondas de choque y pues esto cambia mucho las cosas. También la viscosidad, ya que vimos que en el caso de la capa límite, pues la viscosidad juega un papel muy importante. Y esto pues se traduce a pérdidas por arrastre, por la resistencia aerodinámica. Y también la rugosidad de la superficie. Entre más rugos hacia la superficie, pues más pronto se va a desprender la capa límite. Entre más lisa hacia la superficie, pues más se va a mantener. ¿Alguien de aquí ha visto la película de... ¿cómo se llama este chavo? Válgame, se me fue el nombre. La película del aviador es con... Válgame, no puedo... DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio, muchas gracias. ¿Alguien ha visto esa película? Sí. Sí, No. Eh, es una película acerca de una persona que está obsesionada con la aviación y el cine y heredó mucho dinero. Sus padres tenían negocios ¿cómo se llama? En la industria del petróleo y le heredaron, no sé si era petróleo o tornillería. El punto es que le heredaron demasiado dinero y él estaba obsesionado con la aviación.
Y uno de sus principales objetivos era construir el avión más grande, por así decirlo. Y de hecho, pues sí, más que un avión, parecía un ecranoplano por lo que hizo. Pero bueno, ese no es, desde mi punto de vista, lo más importante que hizo en aviación. Algo que se le atribuye a Howard Hughes, que es el personaje que representa a Leonardo DiCaprio en esa película, es que generó un desarrollo muy importante en cuanto a un avance muy importante en cuanto a la tornillería que se utilizaba en las aeronaves. En aquel entonces, los tornillos o remaches que se utilizaban para unir dos placas tenían una cabeza que sobresalía. El problema con esas cabezas de los remaches es que generaban arrastre. Es decir, pues la interacción con el viento generaba arrastre. Y eso hacía al avión pues menos aerodinámico. Y él tenía una obsesión por romper un récord de velocidad y efectivamente lo rompió, al igual que varios de sus huesos. ¿Cómo lo logró? Bueno, en vez de tener dos placas unidas por un remache que tuviera una cabeza que sobresalía, lo que hizo fue que hizo un avellanado para que la cabeza estuviera por dentro de las placas y de esta manera la superficie quedara lisa. Esto permitía que el aire fluyera de una manera más fluida, valga la redundancia, y que no se genera resistencia debido a la presencia de esas cabezas de remaches. Y efectivamente, pues eso mejoró la aerodinámica, a grado tal de que hoy en día todas las aeronaves en sus superficies utilizan este tipo de remaches. Los contour sound creo que se llaman. Y de esta manera ya no hay protuberancias en la superficie del ala. Y eso pues hizo que la superficie fuera menos rugosa, por así decirlo. La rugosidad hace referencia a otra propiedad, pero básicamente es lo mismo. Es entre más liso, mejor. ¿Ok? Y esa desde mi punto de vista fue la atribución más importante de Howard Hughes al mundo de la aeronáutica. Los que no la han visto, se la recomiendo. Sería una buena idea para este fin de semana, siempre y cuando no les corten la luz. Muy bien. Ahora, Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la película? El Aviador Ah, gracias. ya salió hace bastantito, pero sigue siendo muy buena, la verdad. Vamos a ver ahora el coeficiente aerodinámico de fuerza. Ya lo vimos, pero el de arrastre en capa límite. Ahora vamos a ver el de fuerza en general. Me encantaría poder hacer esto en el túnel de viento que tiene la universidad, pero pues debido a condiciones de pandemia no va a ser posible. Entonces, por favor, o imaginen lo que les voy a decir. Imaginen que estamos en el túnel de viento, ¿ok? Y vamos a colocar un ala, un perfil aerodinámico extruido dentro del túnel de viento. Pero va a ser lo suficientemente largo como para que el ala abarque de una pared de la cámara de pruebas a la otra pared. ¿Ok? Y en este caso, pues la cuerda va a ser constante, es decir, que vamos a tener un perfil aerodinámico extruido. ¿Sí? Y esto lo vamos a meter a la cámara de pruebas del túnel de viento. ¿Sí? De pared a pared. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a mantener la velocidad y la densidad constantes. Es decir, que vamos a tener aquí una velocidad de corriente libre que siempre va a tener el mismo valor y va a ser uniforme en toda la sección transversal. Y la densidad pues la vamos a mantener constante, es decir, que no vamos a variar ni la temperatura, ni el fluido que vamos a meter, nada, ¿ok? Siempre aire a 1.225 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí me siguen hasta ahorita todos? Sí. Sí, Vamos a profe. hacer experimentos a diferentes ángulos de ataque. Es decir, que esto de acá, ahora vamos a jugar con este ángulo de ataque. Vamos a tomar lecturas ahí primero y luego vamos a girar a lo mejor 2 grados más y luego otros 2 y luego otros 2 hasta que llegue un punto en el que el perfil a lo mejor va a estar así. Y luego para el otro lado hasta que probablemente el perfil vaya a estar así. ¿Ok?
Me parecen más camarones que perfiles. Muy bien. Vamos a tomar lecturas de las fuerzas de levantamiento y de arrastre o resistencia en cada uno de esos experimentos. Es decir, que para cada ángulo de ataque vamos a imaginar que tenemos una balanza aerodinámica, la cual nos puede dar los valores de fuerza, de levantamiento y de resistencia. Y nosotros vamos a dividir esas lecturas de fuerza que hicimos entre el producto de la presión dinámica y la superficie alar. Es decir, nosotros somos capaces de tomar lecturas de la fuerza de levantamiento. ¿Ok? Y nos están diciendo que obtengamos el cociente, es decir, que dividamos el levantamiento por el producto de la presión dinámica y la superficie. La presión dinámica es igual a 1/2 por la densidad por el cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Y la superficie va a ser igual a la cuerda por la envergadura. Es decir, esta distancia de aquí por esta otra de acá. Porque si lo vemos desde arriba, un perfil o un ala, pues no es otra cosa más que un rectángulo. ¿Cómo calculan el área de un rectángulo? Es base por altura, donde la base es la envergadura y la altura, si la acostamos a este rectángulo, vendría siendo la cuerda. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a obtener el coeficiente de levantamiento, es decir, la relación que existe entre la fuerza de levantamiento que leímos en la balanza aerodinámica y las condiciones tanto de la superficie en contacto como del aire en contacto. ¿Ok? Estas son las propiedades del aire, su densidad y la velocidad a la que viaja. Y estas son las propiedades de la superficie en contacto, el área, que vendrían siendo en este caso base por altura, que sería envergadura por cuerda. ¿Sí? Y arriba pues tenemos la fuerza. Entonces el coeficiente de levantamiento relaciona las propiedades del aire en movimiento, las condiciones o las características de la geometría y la fuerza de levantamiento que se genera entre estas dos. ¿Ok? Este es el coeficiente dimensional, el CL, coeficiente de levantamiento. ¿Ok? Para la fuerza de levantamiento. Igualmente, para la fuerza de arrastre tenemos el coeficiente de arrastre. ¿Ok? Ahora, si nosotros graficamos esos valores, recuerden que estamos tomando lecturas a distintos ángulos de ataque. Es decir, que este cálculo que puse acá, este de aquí, lo tenemos que hacer para cada ángulo de ataque diferente, porque cada ángulo de ataque nos va a dar un valor distinto de levantamiento, L1, L2, L3, siendo 1, 2 y 3 los grados del ángulo de ataque. ¿Ok? Entonces vamos a obtener distintos valores del coeficiente de levantamiento. De tal manera que si nosotros graficamos todos esos coeficientes de levantamiento desde un ángulo de, por ejemplo, -5 hasta un ángulo de 15 grados, pues vamos a obtener una gráfica como esta de aquí, donde podemos observar que a lo largo de X tenemos el ángulo de ataque. Es decir, que tenemos aquí el 0, a lo mejor aquí 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y acá -1, -2, -3, etcétera. ¿Ok? Y aquí podemos ver esta gráfica que es el CL, el coeficiente de levantamiento, comparado con el ángulo de ataque. ¿Ok? Y si se fijan, podemos observar que en cierta región esta evolución es lineal, es decir, es una línea recta. ¿Sí? En esta región de aquí podemos ver que es directamente proporcional. Conforme aumenta el ángulo de ataque, aumenta el coeficiente de levantamiento de forma lineal, es decir, una línea recta. ¿Ok? Sin embargo, hay otro punto donde ya entra en pérdida, pero ahorita vamos a ver ese concepto. Dentro de esta gráfica podemos ver que llegamos a un punto máximo y luego empieza a disminuir. El punto máximo se conoce como el CLmax, es decir, el máximo valor obtenido del coeficiente de levantamiento, este que tenemos aquí. Perdón.
Y ese va a ser el máximo valor del coeficiente de levantamiento que podamos obtener. Y va a estar a cierto ángulo de ataque. ¿Ok? Después de ese punto, pues ya vamos a tener una disminución abrupta del valor del coeficiente de levantamiento. Y a esa región se le conoce como región de pérdida o stall. Es decir, cuando un avión entra en pérdida, cuando un perfil aerodinámico entra en pérdida, es porque ya no está generando sustentación porque su CL ya está disminuyendo. Es decir, que se pasaron de ángulo de ataque. Hay que regresar a un ángulo de ataque en el cual todavía se pueda tener un CL que no esté disminuyendo. Y así generar sustentación y por ende levantamiento. ¿Dudas hasta aquí de cómo se ve una gráfica de CL contra alfa? ¿Qué son las gráficas que tenemos acá? Es esta de aquí, la de coeficiente de levantamiento contra alfa. Si se fijan, aquí también obedece una especie de comportamiento lineal, desde cierto ángulo negativo hasta cierto ángulo positivo y luego tiende a caer. Vamos a ver, por ejemplo, un perfil 2412, que es el más común, yo creo que es el más popular. Aquí está. Y vamos a ver su gráfica de CL contra alfa. Se fijan que desde cierto ángulo, menos 5, hasta cierto ángulo, 10 grados positivo, es lineal, es una línea recta prácticamente. Y ya después empieza a haber curvas, empiezan a tener caídas. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Entonces, eso indica que esos valores, esos puntos, por ejemplo, a 10 grados, para este número de Reynolds, en color azul, ese es el CL máximo. Es decir, que el color azul indica un número de Reynolds de 5 por 10 a la 4. Un perfil NACA 2412 para un número de Reynolds de 5 por 10 a la 4 tiene su CL máximo a 10 grados y corresponde aproximadamente a 1.2. Así es como se interpretan estas gráficas. Muy bien, volviendo a la presentación, si se fijan es muy similar, es la manera de representar el coeficiente de levantamiento contra el ángulo de ataque. ¿Sí? Ahora vamos a regresarnos al túnel de viento imaginario y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con la misma ala que ya habíamos metido. Ahí la vamos a dejar, no la vamos a cambiar. Y vamos a volver a tomar medidas con los ángulos de ataque. Es decir, desde menos X hasta X grados del ángulo de ataque. Y ahora vamos a cambiar la velocidad. Es decir, que vamos a irla incrementando, pero manteniendo la densidad constante. Lógicamente, a mayor velocidad, pues vamos a tener mayor fuerza de levantamiento, ¿cierto? Y uno podría pensar que si la fuerza de levantamiento es mayor, entonces el valor del coeficiente de levantamiento para cada ángulo de ataque también va a ser mayor. Es decir, si anteriormente teníamos un coeficiente de levantamiento de 0.5 para un ángulo de ataque de 4 grados, si aumentamos la velocidad a ese mismo ángulo de ataque de 4 grados, pues tendríamos un coeficiente de levantamiento más grande, ¿no? Porque la fuerza es mayor. Uno podría pensar que sí, pero no, porque la velocidad también afecta a la presión dinámica. Recuerden que el valor de Q, que es la presión dinámica, es igual a 1/2 por la densidad por el cuadrado de la velocidad. Entonces, el coeficiente de levantamiento es igual a la fuerza de levantamiento dividida por 1/2 densidad, velocidad al cuadrado, por cuerda, por envergadura. Entonces, si aumentamos la velocidad, lógicamente la fuerza de levantamiento va a ser mayor. Y uno pensaría que si el numerador aumenta, pues obviamente el coeficiente de levantamiento aumenta también. Sin embargo, ¿qué pasa en el denominador? Pues también va a aumentar, porque aquí tenemos velocidad y está al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de levantamiento va a aumentar, pero también va a aumentar la velocidad. Por lo tanto, lo que hay en el denominador también va a aumentar y lo va a hacer de la misma forma. Por ende, para el mismo ángulo de ataque, el coeficiente de levantamiento va a ser constante. ¿Ok? Y eso lo podemos ver
en estas gráficas de aquí. ¿Qué característica tiene el número de Reynolds? ¿Alguien recuerda cómo calcular el número de Reynolds? ¿Nadie? La velocidad por Son 4 variables. Díganme cuáles son. Y aquí lo vamos armando. la velocidad, la densidad, el root y la velocidad dinámica, creo. ¿Ok? En estos cálculos, la densidad es constante, la longitud es constante y la viscosidad dinámica es constante. Para estos números de Reynolds que están cambiando, ¿cuál creen que sea la variable? Si el número de Reynolds aumenta, ¿qué creen que esté aumentando? La velocidad. Exactamente. Para este número de Reynolds de 50.000, o lo que es lo mismo, 5 por 10 a la 4, tengo un valor de velocidad. Si el número de Reynolds aumenta a 1 por 10 a la 5, la velocidad aumentó. 2 por 10 a la 5, velocidad aumentó. 5 por 10 a la 5, la velocidad aumentó. Entonces, claramente, cada uno de estos colores está representando un número de Reynolds distinto, cada vez mayor. Quiere decir que cada uno de estos aumentos de número de Reynolds se debe a un aumento de velocidad. Sin embargo, díganme qué observan en esta gráfica de CL contra alfa entre -5 y 10 grados. ¿Cómo es la gráfica? ¿Son muy distintas o son muy similares las líneas? Desde -5, es decir, desde aquí, déjenme borrar esto, desde aquí hasta aquí, esas líneas son similares o muy diferentes entre sí. Son Similares, similares. como que entiendo Sí, eso Son son muy, similares. son muy Pero parecidas, como que están siguiendo la Sí. misma línea. En cambio, si se fijan Ah. aquí, pues ya tengo una acá, otra acá, otra acá, y es más diferente. Acá también, una hasta acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Pero aquí, la mayoría de ellas están agrupadas, o sea, obedecen el mismo comportamiento. Eso quiere decir que a diferentes números de Reynolds, es decir, a diferentes velocidades, entre cierto rango de ángulos de ataque, el comportamiento es el mismo. Por lo tanto, volviendo a la presentación, la velocidad no afecta el coeficiente de levantamiento. ¿Ok? Los valores de coeficiente de levantamiento van a ser los mismos para diferentes velocidades. Y la pérdida va a ocurrir al mismo valor del ángulo de ataque. Es decir, en este rango vamos a tener el mismo comportamiento sin importar la velocidad a la que estemos trabajando. El coeficiente de levantamiento va a ser el mismo. Y la pérdida va a ocurrir en los mismos puntos. ¿Ok? ¿Sí queda claro ya eso, ese enunciado? Que el valor del coeficiente de levantamiento es independiente de la velocidad. Sí. Sí, pero ya ahorita. Muy bien. Ya por último vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien que me ayude a Profesor, leer, por favor? Sí, adelante. ¿Podría regresarle a la diapositiva anterior nada más tantito? Sí. Sí, por Ah, favor. esa de ahí. Sí. Ah, ese mero. Ok. Sí. Gracias. ¿Listo? Ya lo pongo. Ya. Ya. Ok, muy bien. No tengan vergüenza ni miedo en pedirme que me regrese o que explique algo de nuevo, ¿eh? Si no queda claro, lo vuelvo a explicar hasta que quede claro. ¿Sale? Espero que con este ejemplo que vamos a ver ya se afiance un poquito más el tema. ¿Alguien que me ayude ahora sí a leer, por favor? Yo. Adelante. Dice, considera un perfil NACA 2412 con una cuerda de X igual a 0.64 metros dentro de una corriente de aire bajo condiciones atmosféricas a nivel del mar. La velocidad de corriente libre es
mm, ay, V, Ujú, sí, B infinita igual. igual a 70 metros sobre segundos. Y la fuerza de levantamiento por unidad del área es de 1.254 newtons metros. En este caso sería 1254 newtons sobre metro. Muchas gracias, Angélica. No de Muy nada, bien. perdón. ¿Qué información conocemos? ¿Qué nos están proporcionando? La longitud, la velocidad y la fuerza de levantamiento. Ok, conocemos la cuerda, que es X igual a 0.64 metros. La velocidad también la conocemos, 70 metros sobre segundo. Y la fuerza de levantamiento, que es de 1254 newtons sobre metro. Entonces, el enunciado, todavía no lo ponía, nos pide que calculemos el valor del coeficiente de levantamiento y que determinemos a qué ángulo de ataque corresponde CCL. Entonces, vamos a escribir la ecuación para calcular el coeficiente de levantamiento. ¿Qué información nos falta? La densidad. La Ok, base, muy bien, la base o la envergadura y la densidad. ¿Cuál es la densidad? Nos están diciendo, 1.225. mande, 1.225 ¿por qué? unidades o por qué es eso? ¿Por qué es ese valor? ¿Por el nivel del mar? sí, porque Exactamente. está en el mar. Nos están diciendo que estamos trabajando bajo condiciones atmosféricas a nivel del mar, donde la temperatura es igual a 288 grados Kelvin, la densidad es igual a 1.225 kilogramos sobre metro cúbico y la presión es igual a 101.325 kilopascales. Ahorita pues no nos importa la temperatura ni la presión, pero sí la densidad. ¿Ok? Muy bien, ¿qué nos falta? La base. ¿Ok? Pero fíjense que aquí, de hecho, una disculpa, aquí hay un error. Aquí no es fuerza de levantamiento por unidad de área, es fuerza de levantamiento por unidad de longitud. Tengo que corregir eso, ¿ok? ¿Qué unidades tiene la fuerza? Newtons. Newtons. Pero ¿qué unidades nos están dando aquí? Metros. Newton sobre metro. Eso quiere decir que en este caso no estamos considerando la envergadura. ¿Sí me explico? Nos están diciendo, sin importar cuál sea la envergadura de tu ala, la fuerza por unidad de longitud es esta. Si quieres saber cuánta fuerza se va a generar para un ala en específico, simplemente multiplica esa fuerza por unidad de longitud por la envergadura de tu ala. Es decir, si el valor de B es de 5 metros, ¿alguien me puede decir cuál sería la fuerza total? ¿O cómo la calcularían? ¿Alguna idea? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. Esta fuerza por unidad de longitud que estamos viendo aquí, 1254 newtons sobre metro, es la fuerza que se tiene sin importar la envergadura. Ahora, si quieren conocer la fuerza total generada por un ala que tenga cierta cantidad de metros de envergadura, pues únicamente hay que multiplicar eso por la envergadura. Entonces, si se tiene una envergadura de 5 metros, es decir, un ala que mida de largo 5 metros, ¿cuál sería la fuerza total generada de levantamiento para un ala de 5 metros? ¿Qué harían? Se multiplicaría 1254 por 5
Daría Exactamente. 6.270 newtons. Muy bien. 1254 newtons sobre metro por 5 metros. Y tiene sentido. De esta manera, los metros que están en el denominador se van a eliminar con los metros que están en el numerador. Y nos quedaría únicamente en newtons. ¿Ok? Por ende, usando esa lógica, el valor que nos están dando aquí es independiente de la envergadura. Si tú quieres saber cuál es la fuerza de levantamiento total, pues multiplícalo por la envergadura y ya. Por lo tanto, como nos están dando el coeficiente, la fuerza de levantamiento por unidad de longitud, pues no tenemos que calcular o tomar en cuenta el valor de la envergadura, ¿sí? Si nos dijeran la fuerza de levantamiento es de 1254 newtons para un ala cuya envergadura es de 2 metros, pues ahora sí, ¿verdad? Pero nos están dando la fuerza de levantamiento por unidad de longitud. Por lo tanto, lo vamos a calcular así tal cual. Ahora sí, vamos a sustituir los valores, que sería 1254 newtons sobre metro dividido por un medio que multiplica a 1.225 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 70 metros sobre segundo. Estos 70 metros sobre segundo están al cuadrado, que multiplica a 0.64 metros. ¿Ok? Alguien que por favor haga las operaciones correspondientes y me diga cuál es el valor de CL. Me da 0.65. ¿Qué unidades? Sin unidades. Muy bien, es un coeficiente. ¿Alguien que le dé un valor distinto? Eso que acabo de Me escribir, da 0.65. 0.65, ok. Eso que acabo de escribir es la verificación de consistencia de unidades, es decir, asegurarme que efectivamente es un número sin unidades, un número adimensional, un coeficiente, eliminando todas las unidades que están involucradas entre sí, o más bien asegurándome de que se eliminan entre sí, ¿ok? Muy bien, entonces, ya calcularon el valor del coeficiente de levantamiento y determinaron, perdón, ya calcularon el valor del coeficiente de levantamiento y ahora hay que determinar a qué ángulo de ataque corresponde. Aquí tenemos la gráfica de coeficiente de levantamiento contra ángulo de ataque del perfil 2412. Alguien que me diga, por favor, aproximadamente a qué ángulo de ataque corresponde el valor de coeficiente de levantamiento que calcularon. ¿Sí se entiende lo que hay que Como hacer? a 3 más o menos, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que no sepa cómo determinar el ángulo de ataque para ese coeficiente de levantamiento? Yo me perdí, No, profe. yo no, yo igual. Ok.
¿Sí quedó claro cómo se calcula el coeficiente de levantamiento o me regreso todavía más para atrás? Nada más lo de Sí, la base, no está sé, claro. lo de la No. base como, ¿por qué lo quito? Ah, ok, lo de la base. Sí. Aquí me están diciendo que la fuerza de levantamiento es por unidad de área. Imagínense que en vez de que me digan que la fuerza de levantamiento es por unidad de área, me hubieran dicho, la fuerza de levantamiento es de 1254 newtons. Aquí yo necesito también el valor de la envergadura de la base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo necesito para calcular el coeficiente de, perdón, el coeficiente de levantamiento. ¿Sí? Que sería este de aquí, un medio, densidad por velocidad al cuadrado, por X por B, que sería la superficie. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, pues sí, hubiera sido directo como vimos la ecuación ahorita. Pero en este caso, me están diciendo que la fuerza es por unidad de longitud. Ignoren donde dice área. Ese es un error mío de la presentación. Tiene que decir longitud, ¿ok? Se los voy a poner de esta manera. Imagínense una máquina que es capaz de generar 5 piezas por hora, ¿ok? ¿Cuántas piezas creen que genere en 3 horas? Las 15. 15 horas. ¿Cómo le hiciste para saber que en 3 horas, perdón, 15 piezas? ¿Cómo hiciste para saber que en 3 horas iba a dar 15 piezas? Y me multipliqué lo que trabaja por el cantidad de tiempo. ¿Ok? Ahora, imagina que esa máquina, en vez de darte piezas por hora, te da newtons por cada metro. ¿Sí me explico? Entonces, si te están diciendo que está generando 1254 newtons por cada metro, ¿cuántos newtons crees que genere en 3 metros? Harías lo mismo, ¿no? Multiplicar por 3. Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí nos están diciendo cuántos newtons se generan por cada metro de envergadura. De esa manera, a nosotros no nos importa la envergadura como tal, porque sabemos que por cada metro se van a generar 1254 newtons. Si tienes una envergadura de 3 metros, pues lo multiplicas por 3 para saber cuántos newtons se van a generar en esos 3 metros. Si tienes 5 metros, multiplicas este valor por 5 y vas a saber cuántos newtons se generan por 5 metros de envergadura. ¿Sí me explico? Ya entendí. ¿Ya? Y de esta manera no tenemos que considerar aquí la envergadura porque nos están dando la fuerza por unidad de longitud, que sería el equivalente al ejemplo que puse de productos por hora. ¿Sí? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí. Ujú. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que conocemos el coeficiente de levantamiento, sí se sabe cómo determinar el ángulo de ataque viendo esta gráfica. En X tenemos ángulo de ataque y en Y tenemos coeficiente de levantamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de coeficiente de levantamiento que calcularon? Punto El 65. punto. Ajá, Que punto corresponde 65. más o menos por aquí, ¿no? Entonces, ahí está esa línea. ¿A qué ángulo de ataque corresponde? Bueno, hay que comparar ahora hacia acá. ¿Qué valor les da de ángulo de ataque? Aproximadamente. Como de 30, ¿no? Más o menos. 30 y tantos, ajá. 3. Sí. Y porque hay puntos. 0.0, 5.0, 10.0, ¿ok? Entonces sería 3 grados. ¿Sí? Va de menos 20 Ah, a 20 la gráfica. Aquí sería 3 aproximadamente. Ahora, ¿a qué ángulo de ataque se tendría un coeficiente de levantamiento de 1? A 5. 5
5.6 más o menos. ¿Seguros? Véanle bien. No, perdón, como en 7. Más o menos como 7 grados. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo interpretar las gráficas de coeficiente de levantamiento contra ángulo de ataque? Sí. Sí, profe. Sí, pues. Sí. Buscamos el coeficiente de levantamiento que conocemos y encontramos el ángulo de ataque equivalente, o buscamos el ángulo de ataque que tenemos y encontramos su respectivo coeficiente de levantamiento. ¿Sale? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí acerca de los temas que se vieron el día de hoy? Fuerzas y momentos aerodinámicos, centro de presión, resultante. Todo lo ¿Mande? primero que dijo fue puro conceptos, ¿no? Así es. Primero Sí, sí, expliqué lo que son las fuerzas dinámicas, a qué se deben, es decir, distribución de presión y distribución de fuerzas cortantes. Después vimos las fuerzas aerodinámicas como tal, que son la sustentación, y esta se divide en levantamiento y arrastre. Y posteriormente vimos cómo se asocia la fuerza de levantamiento con el coeficiente de levantamiento del perfil en función de las características geométricas del ala y del aire. ok, ok. ¿Todo eso está en la presentación? Sí, la dejo. Así es. Ah, ¿Mande? bueno, pues. Sí, la presentación está en archivos. Ah, no, todavía no. Ahorita se la subo. Ah, bueno, gracias. Yo me quedé con la duda de las unidades en la fórmula. Ok, muy bien. Voy a regresar uno acá. Ah, ya vi por qué. Ah, todavía no. Aquí está. Ok. ¿Cuál fue la duda específicamente? En las unidades, el resultado, sí me dio 0.652, pero en unidades me dieron newton sobre kilogramo. Ok, vamos a verlo. Pero ahora con puras unidades, ¿te parece? Vamos a ignorar los números. Ok. Bueno, aquí no, porque esta vez ya no estaba. Sí, este es por unidad de longitud. Entonces, la fuerza de levantamiento por unidad de longitud es newton sobre metro. La densidad, bueno, un medio pues no tiene unidades. La densidad es kilogramo sobre metro cúbico. La velocidad es metro sobre segundo, pero recuerda que está al cuadrado. Por lo tanto es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La X son metros nada más. Entonces, ¿cuánto equivale un newton? ¿Sí? Entonces esto de aquí vamos a convertirlo a newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a los de arriba se multiplican con los de abajo y se ponen arriba. Los de en medio se multiplican entre sí y se ponen abajo. ¿Sí? Entonces aquí podemos eliminar directamente metro con metro. Y abajo pues todo esto que teníamos acá, pero vamos a simplificarlo. Aquí tenemos metro cuadrado por metro, metro cúbico, y aquí tenemos metro cúbico en el denominador. Por lo tanto, este 2 se suma con este 1, se hace 3 y se elimina con este 3. Y abajo nos va a quedar kilogramo sobre segundo cuadrado. Vamos a escribirlo acá otra vez todo limpio. Kilogramo sobre segundo cuadrado dividido por kilogramo sobre segundo cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que es exactamente lo mismo lo que hay arriba que lo que hay abajo? Sí. Entonces aquí ya nos da la unidad. No hay unidades. O sea, nos da un número, pues, un 1. No hay unidades. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Sí, profe, Sí, ya ya. le entendí, gracias. Ya, ok.
¿Alguna otra duda que tengan antes de terminar la clase? Por ahora no. Nada más es con eso de que suba la presentación. Ok, sí, les voy a subir la presentación y en cuanto tenga lista la edición del video, se lo subo. Ok, ok. Gracias. Les encargo por favor que suban sus trabajos de nomenclatura NACA, el serie 6 para flujo laminar. Ya está la asignación en Teams para que vayan subiendo sus trabajos, por favor. Sí. Muy bien, si no hay dudas, si nadie más tiene algo que decir, por mi parte será todo. Ya con eso terminaremos la clase del día de hoy y nos estaremos viendo la siguiente semana.